¿Quiénes son los poetas y académicos de Argamasilla de Alba que intervienen al final de la primera parte del Quijote? El texto de Cide Hamete, traducido, transcrito y citado por el narrador, no constituye el único testimonio ni la única contribución manuscrita al relato de Don Quijote, aunque sí la más extensa y reiterada, pues, además de la redacción de los capítulos 1 a 8 de la primera parte, correspondiente al anónimo autor primero, los últimos párrafos del Quijote de 1605 advierten que en el interior de una caja de plomo hallada en los cimientos de una antigua ermita, que un médico pone en manos del narrador editor, se encuentran los epitafios y poemas con que este último cierra la primera parte del libro. La autoría de estos versos finales corresponde a los académicos de Argamasilla, una más es de las ficciones cervantinas constructoras del Quijote, y que podría considerarse como otra de las manifestaciones discretas del sistema retórico de autores ficticios. Cito el capítulo 52 de la primera parte, pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas. Sólo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara, ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mesmo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Fin de cita. El discurso que constituyen para la historia de Don Quijote los denominados académicos de Argamasilla se sitúa horizontalmente en la misma estratificación discursiva que ocupan las intervenciones de Cide Hamete Benengeli y el traductor morisco, y representa, en coexistencia con ellas, una nueva expansión polifónica en el conjunto discursivo y una manifestación discreta distinta en el sistema retórico de los autores ficticios. Del mismo modo, los manuscritos de estos académicos se definen verticalmente por la relación de integración que adquieren en el discurso del narrador, quien los introduce en su propio mensaje y los modaliza como cree conveniente. Atentos a los próximos vídeos, donde reproduciremos el esquema básico de los narradores ficticios del Quijote.